Entonces nos está hablando aquí de nuestra capacidad de juzgar. Por eso dice, la decisión de juzgar en vez de conocer fue la causa de la pérdida de la paz. Cada vez que juzgamos, perdemos la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. Recuerden que a través de todos estos capítulos hemos estado haciendo la diferencia entre lo que es la percepción y lo que es el conocimiento. Y que la percepción nos lleva automáticamente a perder la paz, en este caso a juzgar, y por lo tanto lo mismo a perder la paz. Y el conocimiento no. El conocimiento nos capacita a estar simplemente ahí como testigo sin juzgar nada. Hemos hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y hemos señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Para poder percibir, entonces, necesitamos evaluar, o sea, alias juzgar. Juzgar siempre entraña rechazar. No es una facultad que enfatiza solamente los aspectos positivos de lo que se juzga, ya sea interno o externo del yo. No obstante, lo que se ha percibido y se ha rechazado o se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu subconsciente justamente por haber sido percibido. O sea, cada vez que nosotros juzgamos algo, es bonito, es feo, es grande, es chico, me gusta, no me gusta, etcétera, permanece ahí en la mente, ya se queda ahí en la mente. Una de las ilusiones que hacen sufrir al hombre es creer que los juicios que emite no tienen ningún efecto. Nosotros vamos por el mundo juzgando, como Pedro por su casa, porque creemos que no va a pasar nada, que hay total, ya digo que fulano de tal es tal o cual cosa y ya pasó. No, no pasó. Se queda ahí en tu mente. Esto no puede ser cierto a menos que también crea que aquello contra lo que ha juzgado no existe. Como si existe, entonces, cada vez que yo veo a esa persona, se me dispara el juicio que yo ya hice de él o de ella. Obviamente, él no cree esto, pues de lo contrario, no lo habría juzgado. O sea, les digo, creemos que, bueno, ya dije que mi hermano o esta mi vecina o aquel mi cuñado es una gente insoportable. Ya lo dije, ¿y qué? Él ni lo sabe, según nosotros, y al rato ya ni me voy a acordar, pero no es cierto. Cada vez que yo veo a esa persona, me acuerdo de que para mí es insoportable. Qué serio es, ¿no? Esto es muy serio. En última instancia, no importa si los juicios de uno son acertados o no, pues en cualquier caso está depositando su fe en lo irreal. Imagínate, si yo ya dije, esa persona es insoportable, eso no es real. Yo en ese momento así lo vi, incluso para mí no es real, porque puede ser que más adelante lo trato y ya veo que no es insoportable. Por lo tanto, eso que dije de que era insoportable no es real, porque cambia. Y para las otras personas quizá no sea insoportable, entonces no es real. Esto es inevitable en cualquier tipo de juicio, porque implica la creencia de que la realidad está a disposición de uno para seleccionar de ella lo que mejor le parezca. Tampoco es verdad eso. O sea, la realidad es tal cual y uno no tiene por qué querer modificarla a como dé lugar a través de nuestros juicios.
No tienen idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de encontrarse entre ustedes mismos y con sus hermanos totalmente sin juzgar. Cuando reconozcan lo que ustedes y sus hermanos realmente son, se darán cuenta de que juzgarlos de la forma que sea no tiene significado, lo que decía yo hace rato. De hecho, ustedes pierden el significado que ellos tienen precisamente porque los están juzgando. Entonces, yo en el momento que juzgo, ya perdí la oportunidad de realmente relacionarme con esa persona porque me estoy relacionando con un juicio. No me estoy relacionando con la persona per se. Toda incertidumbre proviene de creer en una forma totalmente engañosa que necesariamente tienen que juzgar. No tienen que juzgar para organizar sus vidas y ciertamente no tienen que hacerlo para organizarse a sí mismos. Nos dice Jesús que no tenemos que juzgar. En la presencia del conocimiento se suspende automáticamente todo juicio y este es el proceso que permite al reconocimiento reemplazar a la percepción. Si entramos al conocimiento, dejamos de juzgar. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la percepción. En la percepción es cuando juzgamos. El hombre tiene mucho miedo de todo lo que ha percibido, pero que se ha negado a aceptar. Cree que por haberse negado a aceptarlo, ha perdido el control sobre eso. Por eso lo ve en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser sus sueños más felices. Hasta los sueños nos llevamos los juicios. Ya para mí, esa persona es bonita, fea, amable, insoportable, etcétera. Ya quedó la imagen ahí fija. Y para mí es eso y no más. Y entonces esa es mi realidad e incluso la llevo al momento de los sueños. Nada de lo que uno se haya negado a aceptar puede traerse a la concienciación. Sí, pues si no lo acepto, ya no lo vi, ya no entré en contacto con él, con ella, o con eso a lo que estoy juzgando. Esto no se deduce que sea esto no se deduce que sea peligroso, pero sí que lo ha convertido en peligroso. O sea, Jesús no se anda con medias tintas, ya nos dijo que es peligroso juzgar. Cuando uno se siente cansado es porque ha juzgado a sí mismo como capaz de estar cansado. Sí, porque ya me estoy diciendo, no, es que ya hice tantas cosas en este día, es que es como para que esté yo cansado. Y entonces, pues automáticamente viene el cansancio. Cuando uno se ríe de alguien es porque ha juzgado a esa persona como alguien que no vale gran cosa. Cuando uno se ríe de sí mismo, se siente obligado a reírse de los demás, aunque solo sea porque le es imposible tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que uno se sienta cansado, ya que es algo básicamente descorazonador, perdón. Sí, estar juzgue y juzgue y juzgue es verdaderamente cansado. Y entonces, después de todo un día de estar juzgando, claro que tengo un cansancio de aquellos. Ustedes realmente no son capaces de estar cansados, aunque son muy capaces de agotarse a sí mismos. Eso es lo que pasa cuando estuvimos tanto tiempo juzgando todo lo que nos rodea, que nos agotamos nosotros, a nosotros mismos. Nosotros no tendríamos por qué estar cansados. Somos verdaderamente seres prodigiosos.
que podríamos estar despiertos y con nuestra máxima energía días, pero lo que hace que nos cansemos es esta actividad frenética de la mente, que todo lo que ve lo juzga, lo vuelve a crear, como que lo recrea en su mente. La fatiga que produce estar juzgando continuamente es algo virtualmente intolerable. Es curioso que una facultad tan agotadora goce de tanta popularidad. En sí, lo que es juzgar es creerme creador de lo que está allá afuera, porque le pongo todas mis percepciones. Y eso que estoy juzgando no es así, pero yo lo estoy viendo así, yo lo estoy creando aquí en mi mente así. No obstante, si uno desea ser el autor de la realidad, lo cual de todas maneras es totalmente imposible, se empeñará en seguir juzgando. El ego quiere ser autor de la realidad, quiere tener ese poder, y entonces se da cuenta que la única manera en que puede tener tal poder es juzgando, porque crea otra vez, aunque es irreal, no puede crear lo que ya está creado. También tendrá miedo de usar el término, creyendo que algún día será usado en su contra. Aparte se mete en ese vericueto de que, como yo dije que tal o cual persona era, no sé, irresponsable, desconfiable, algún día van a decir eso de mí. Sea cual fuera la intensidad de su uso en su contra, será solo debido a su creencia en la eficacia de su uso como arma para defender su propia autoridad. Todo se trata de un problema de autoridad. El ser humano juzga para sentirse creador, para sentir que tiene la autoridad de determinar que tal o cual cosa es de tal o cual manera. Para eso lo hace. El problema de autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando uno tiene un problema de autoridad es siempre porque cree que es ser su propio autor y proyecta ese engaño, porque cree ser su propio autor y proyecta ese engaño sobre los demás. Entonces percibe la situación como una en que los demás están literalmente luchando en su contra para arrebatarle su autoría. Entonces, yo juzgo, ya estoy siendo autor de una realidad, que para mí es realidad. O sea, cuando yo digo tal o cual cosa es de tal o cual manera, yo ahí estoy, según yo, siendo autor de esa realidad. Pero es una falsa creación. Yo creo que estoy bien y que así son las cosas, pero la verdad es que no. La verdad es que esa cosa o esa persona a la que estoy juzgando tiene su propia naturaleza, tiene su propia forma de ser. Y yo estoy a fuerza creyendo que es como yo digo. Por lo tanto, yo soy el creador de esa realidad con respecto a esa persona. Y eso hace que nos sintamos con autoridad, que nos sintamos importantes, cuando es una falsa creación. Este es el error fundamental de todos los que creen haber usurpado el poder de Dios. Si hay gente que cree haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. A pesar de todo, Él está deseoso de deshacerla, no para castigar a sus hijos, sino solo porque sabe que les produce infelicidad. A Dios no le importa, no le importa que tú quieras usurpar su lugar. Sabe que no es posible y seguramente nos ve como, ay, pobrecito de mi hijo que cree tal mentira.
y no le conviene creerla, porque eso lo va a hacer sufrir. A las almas de Dios se les dio su verdadera autoría, pero los hombres prefirieron permanecer en el anonimato cuando decidieron separarse de su autor. O sea, ya se sabe que hubo una separación de Dios. La Biblia no lo ha contado con este cuentito de Adán y Eva en el jardín del Edén y de la serpiente y de la manzana y de todo eso. Esto fue como una manera didáctica de allá y entonces, hace muchos años, para que nosotros nos enteráramos que nos separamos de Dios y que por eso vivimos en un mundo de sufrimiento, de separación, de enfermedad y de muerte. Al separarnos de Dios ocurrió eso. Entonces, por eso dice, a las almas de Dios se les dio su verdadera autoría, pero los hombres prefirieron permanecer en el anonimato cuando decidieron separarse de su autor. En el anonimato quiere decir que prefirieron estar sin todo el poder que ya teníamos de Dios. Y de plano nos volvimos gentes insignificantes, anónimos, nada sobresalientes. Desde entonces, la palabra autoridad se ha convertido en uno de sus símbolos más temidos. Solo la palabra ya nos mete en jaque, la palabra autoridad. La autoridad ha sido utilizada con gran crueldad, porque al no estar seguros de su verdadera autoría, los hombres creen que su creación fue anónima. Ahora sí ya estamos peor, porque ya si decimos que Dios no es nuestro creador, entonces pues ya no sabemos quién nos creó y esto nos mete en mucha inseguridad. Esto los puso en una situación en la que parece tener sentido considerar la posibilidad de que tuvieron que haberse creado a sí mismos. Entonces dijo el hombre, bueno, si Dios no me creó, ¿quién me creó? Y entonces alguien me tuvo que haber creado. Pero como no ve a alguien capaz de crearlo, porque su ego ha sido tan grande como para creer que ni siquiera Dios era capaz de crearnos. Entonces dijo, pues yo me crié a mí mismo. Imagínense ya la maestría del ego en todo su poder. La disputa sobre quién es su autor ha dejado tal inseguridad en las mentes de los hombres que algunos han llegado a dudar si existen de verdad. No, pues ahí sí ya se la acabó. O sea, pues entonces como no estoy seguro de quién me creó, no sé si me creó Dios, no sé si yo me creé, lo más probable es que ni siquiera existo. A ese grado llega en ciertas ocasiones la locura de la humanidad. A pesar de la evidente contradicción de esta posición, en un sentido es más aceptable que la noción de que se han creado a sí mismos. Al menos reconoce el hecho de que alguna autoría es necesaria para poder existir. Claro, si estoy vivo, si estoy existiendo, quiere decir que alguien, no sé quién, me creó. Yo cuando estaba leyendo esto, de verdad decía, pero sí puede haber gente que piense esto. No puedo creer que haya tal necedad, pero si Jesús aquí lo está mencionando, es porque existen en muchos seres humanos esos pensamientos. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan realmente ser rechazados. Ustedes no han usurpado el poder de Dios, sino que lo han perdido. Ahora ya ni siquiera
nos quedamos con el poder de Dios. O sea, al creer que podemos nosotros ser más que Dios, entonces ahí perdimos el poder, nos perdimos en el ego totalmente. Perdimos el poder de Dios. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no saben dónde está. La existencia de la vida no depende de la facultad de ustedes de identificarla o incluso de localizarla. Es perfectamente posible mirar la realidad y simplemente saber que realmente está ahí. La paz es el patrimonio natural del alma. Cada uno es libre de negarse a aceptar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. O sea, nos está hablando de todo este conflicto existencial que alguna parte de la humanidad ha vivido. Y luego entra al tema de la paz porque está totalmente unido. O sea, yo no puedo estar en paz si verdaderamente no sé, no puedo saber quién soy porque no sé quién me creó. Entro en el gran dilema de que soy tan o más poderoso que Dios. Se suele entrar en ese dilema en ocasiones, consciente o inconscientemente, se suele entrar en ese dilema y ya con todo este panorama, ¿dónde está la paz? Ahí no se encuentra por ningún lado la paz. La paz es el patrimonio natural del alma. Cada uno es libre de negarse a aceptar su herencia. O sea, en alma, si nosotros estuviéramos en el alma, ni se nos hubiera ocurrido pensar todo esto que Jesús acaba de plantear. En el alma no hay nada de ego. O sea, no hay el dilema de que, ¿quién me creó? Seguramente yo me creé, porque no tengo ninguna seguridad de que Dios lo haya hecho. Y entonces, si Él no me creó, Él no tiene ninguna autoridad sobre mí. Yo soy el que tengo la autoridad sobre mí mismo. Ahí se perdió totalmente la paz, porque ahí es el ego en toda su expresión. Pero en el alma, en esta parte de nosotros, que todavía cabe la sabiduría, el conocimiento, es el alma. Ahí sí hay paz. Por eso dice, la paz es el patrimonio natural del alma. Cada uno es libre de negarse a aceptar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que cada uno debe resolver es la cuestión fundamental de su autoría. Todo miedo proviene en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la autoría. Esto nunca ofende a Dios, sino a los que lo niegan. O sea, Dios para nada se siente afrentado con tantas dudas que tenemos. Negar su autoría es negarse a sí mismos la razón de su propia paz, de modo que solo se ven a sí mismos fragmentados. Claro, ahí hay una división de que si Dios no es mi autor, mi creador, entonces estoy separado de Él. Él no tiene ninguna autoridad sobre mí. Yo soy el único que tengo autoridad sobre mí mismo. Y lo más probable es que yo sea el que me haya creado. Y ahí ya mi naturaleza está fragmentada porque no podemos negar la existencia de Dios. Eso no se puede negar. Hay una parte de la mente que el curso de milagros le llama la mente recta, que está perfectamente consciente y clara de que Dios es nuestro creador y de que Él tiene toda la autoridad sobre nosotros. Pero hay otra parte que se llama el ego, que no lo acepta. Se pelea constantemente con esta idea.
y ahí pues no hay nada de paz. Este extraño percibir constituye el problema de autoridad. Sino precisamente para eso nos están preparando, para eso son los ejercicios. Desde el inicio nos están enseñando a negar lo que vemos, a no precisamente evitar el juzgar lo que ya sabemos de que fue el aprendizaje que tuvimos, y es eso, aprender a no tener un juicio de nada. Y por eso dice, sé como niño, disfruta todo lo que ves, no con esa antelación que tenemos de lo que es, de lo que son las cosas, o de lo que son las emociones, o de lo que tenemos ya como un conocimiento de cualquier cosa, de cualquier cosa. Entonces, es precisamente esto, es tener la mente pura, tener la mente limpia y ser como un niño cada día. Disfrutar cada instante sin tener un juicio, sin estar pensando qué va a suceder, sin estar pensando si yo puedo controlar el mundo, porque pues es casi imposible, ¿verdad? Así es. Perdón. Así es casi imposible de lograrlo, y es por eso que nos enfermamos, porque no, la realidad no coincide con nuestra forma de pensar, o nuestro juicio, o lo que queremos, y entonces es ahí donde entramos en contradicción. Eso es lo que estoy entendiendo de todo esto. ¿Por qué los ejercicios vienen así desde el principio? Sí, los ejercicios que recomienda el curso son precisamente para salirse del ego y entrar a la mente recta, en donde podemos decir, sé lo que realmente soy, hijo de Dios, creado por Dios, Él es mi autor, Él tiene la autoría, y quiero aceptar mi propia herencia, que cuál es la herencia que Dios pudiera dar a su hijo tan amado. Sería una herencia de sufrimiento, de enfermedad, de muerte, de vejez, de separación. No, o sea, ustedes podrían imaginar un padre humano que quisiera que sus hijos sufrieran, pues menos Dios, menos Él. Entonces, nuestra herencia es de pura paz, de puro amor, de puro gozo. Y entonces, si me conecto con eso, que esa es el cometido de todos los ejercicios, y realmente de corazón estoy seguro de que mi herencia es de puro gozo, entonces estoy en la parte de la mente que reconoce que Dios es mi creador y que yo puedo alcanzar todo lo que Él quiere para mí. ¿Ok? Gracias, Elsa. Sí, yo quería decirles que también esto de estar enjuiciando, hasta se te vuelve una rutina o un vicio a veces, porque cuando llega alguien y te pide ayuda o se expresa contigo, en vez de decirle, a ver, ¿en qué te ayudo? Que para mí sería lo primero que tendríamos que decirle, le dices, es que tú no haces esto, es que ¿por qué lo hiciste? Y es que estás mal. Entonces, sí es malo estar enjuiciando, porque ya cuando alguien se te acerca para que lo protejas o para que lo auxilies, hasta ya lo estás dañando, porque estás acostumbrado a juzgar y juzgar y juzgar, y no solo a la gente que quieres, a cualquier persona, pero ya cuando llega la gente que quieres o que te tiene confianza, hasta a ellos lastimas, ¿no? Porque a los que no conoces, pues nomás ejerciste el juicio y te lastimas a ti mismo. Pero ya cuando es una persona cercana que te tiene confianza, a esa lastimas y ya estás lastimando doble, al que te quiere y a ti y a uno mismo.
Así es. Y también cuando nos pasa algo que no es agradable, sea que eches culpas al otro o sea que tú te culpes a ti. O sea, por mi culpa. Yo si no hubiera hecho esto, no hubiera ocurrido tal o cual cosa. Y todo eso proviene del juicio. Entonces, es librarnos de muchas cosas para el juicio. El juicio final, o sea, no más juicios. ¿Ok?